Bueno, en primer lugar, muchas gracias. En segundo lugar, agradecer al gobierno de las instituciones públicas, digamos, por generar este ambiente tan cálido, por no querer poner bajo escrutinio las ideas del liberalismo. Así es que, básicamente, la charla de hoy es menos Estado, es mayor libertad. Así es que, aunque no nos permitan ir a lugares más grandes, puede pasar para adelante. Les vamos a hacer escuchar que son unos parásitos hijos de remil puta que no sirven para nada. Y lo que voy a hacer es probarle que el Estado es nuestro enemigo y que nuestros principales enemigos son los políticos. Entonces, bueno, si corriera, no corre. ¿Qué demandas morales? Ah, no sos familiar. No, ahí va. Bien. Lo primero que hay que entender es el origen y la definición de los impuestos. Digo, algo bueno puede salir de algo que sea impuesto. La propia palabra lo muestra. Y tampoco esa humorada de llamarnos contribuyentes, porque llamar al pagador de impuestos contribuyente es como que el violador hable de novia en referencia a su víctima. Entonces, lo primero que hay que entender es que los impuestos son un robo. ¿Y qué quiero decir con los impuestos son un robo? Supongan que ustedes están en su casa, viene su vecino y le dice: dame la mitad de tus ingresos. Lo primero que ustedes van a hacer es sacarlo a patadas. Al otro día va a venir su vecino nuevamente con un papel firmado y les va a decir: dame la mitad de tus ingresos. Y usted le dije que no. Entonces saca el papel y le dice: pero acá hay un papel que dice que me los tenés que dar. Y ustedes le dicen: ¿y quién lo firmó? Yo. Con lo cual, obviamente, nuevamente lo van a sacar a patadas. Al tercer día aparece este mismo señor con el mismo papel y cuando ustedes le están diciendo que no, aparece un muchacho como Shaquille O'Neal invitándolo gentilmente a que pague. Tío, no hay diferencia entre ese ejemplo y lo que hace el Estado. Es decir, el Estado nos cobra los impuestos porque aplica el monopolio de la violencia. Yo siempre recuerdo a esa colectivista inmunda que gobierna la provincia de Buenos Aires, Sor Vidal, a mí me parece una catequista, que siempre está con un tono sollozo. Entonces, estaban en el coloquio de ideas, no de este año, sino el del año anterior, o sea, el anteúltimo. Entonces, en una entrevista donde lo único que hacían era tirarle centros. Y en un momento le dice a los empresarios ahí: yo les digo que arriesguen. ¿Por qué no arriesgas vos, hija de puta? ¿No? Digo, ¿por qué en lugar de cobrar los impuestos, si sos tan buena gobernando, que sean opcionales? Vamos a ver quién paga. Entonces, lo primero que hay que entender es que los impuestos son un robo. Después hay otra discusión que también es una discusión absolutamente improcedente. Digo, este gobierno cayó en esa. No, bueno, lo que pasa es que ahora vamos a cobrar impuestos más eficientes. Bullshit, ¿qué más eficiente? Acá lo único que importa es cuánto se lleva el Estado. Y no me importa cuán o menos eficiente es el impuesto. A mí lo que me importa es la que se llevan. Porque si cuando termina el día me cobraron más, estoy peor. Por lo tanto, no me importa, digamos, qué tipo de impuesto, nada, no me importa nada. Todo eso me parece toda
un conjunto, digamos, de onanistas, ¿sí? Digamos, a ver cómo le caga mejor a la vida a la gente. Y después está el tema de los intereses de los políticos. Fundamental, fundamental, los intereses de los políticos. Por eso siempre me gusta tanto el caso de Al Capone. El caso de Al Capone es maravilloso. Para mí Al Capone era un héroe. Ahora, digo, porque ¿qué era lo que pasó? Vino un pelotudo desde una poltrona a decir, a mí me parece que está mal que la gente tome alcohol, y se le cantó las pelotas de prohibir el alcohol. Entonces, había gente que tenía capacidad para producir alcohol y había gente que quería tomar alcohol. Y esas partes estaban separadas porque este pelotudo desde la poltrona lo mandaba a Elon Musk a perseguir a aquellos que traficaban. Al Capone era un héroe, porque se sometía, ¿sí?, al poder del Estado, al riesgo que es el poder del Estado, digamos, a la persecución de Elon Musk, para llevarle el alcohol, ¿sí?, a quienes querían tomarlo, desde aquellos que lo producían. Es decir, todos ganaban. Ganaban los productores, ganaban los consumidores y obviamente ganaba el Capone. Claramente, como estaba el Estado, se convirtió en un negocio muy riesgoso. Y claro, cuando un negocio es muy riesgoso también tiene un alto retorno. Entonces había gente que quería ingresar a este negocio peligroso. Obviamente terminaban a los tiros. Entonces, digo, en rigor, fíjense, según el Estado, Al Capone era un traficante, Al Capone era un asesino, pero Al Capone fue preso por evadir impuestos. Es decir, acá la única vaca sagrada es el culo de los políticos. Entonces lo que tiene que comprender es que nuestro verdadero enemigo es el Estado, porque el día que se levantó la prohibición del alcohol, no pasó más nada. Es decir, se dio un proceso de libre entrada y salida, digamos, la gente competía, entonces hoy tenemos mejores vinos de mejor calidad y tampoco la gente tiene ningún problema con el vino. No es que todos andamos borrachos, vino, digamos, también es, digamos, el propio ejercicio de saber tomar vino, que se logra tomando vino, Dios se corrige con el paso del tiempo también. Es decir, no necesitamos ningún iluminado desde la poltrona que nos diga qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. El tercer punto, el segundo bloque es sobre la pérdida de bienestar. Lo primero que causan los impuestos son daño. Y hay un daño indirecto, un daño directo. El daño directo es que hay una parte de sus ingresos que ustedes no los van a poder disponer. Es decir, ustedes no van a poder disponer del fruto de su trabajo. Lo va a disponer un tipo desde la poltrona. Es decir, se los va a sacar del bolsillo y lo va a usar en lo que se le cante. Recientemente me tocó estar en el programa Debo Decir, y estaba este profesor de Temperley que está nominado entre los 10 mejores profesores del mundo. O sea, y la realidad es que las ideas que tiene, digamos, yo no sabía que, digamos, también éramos buenos exportando excremento. Porque claro, el tipo, digamos, o sea, la justicia social, el Estado presente, que es como el pedófilo en el jardín de infantes, ¿sí? Pero digamos, ahí el tema es el siguiente, fíjense la perversión, ¿no? El tipo defendiendo el Estado presente, el Estado presente, el Estado presente. Entonces, Novarecio ingenuamente le pregunta, ¿y si ganás? ¿Cuánto ganás? Bueno, gano $1.000.000, pero en realidad gano 650.000. ¿Pero cómo 600? Y sí, porque el Estado me saca 350.000. O sea, el tipo ya se lamentaba que le habían tocado el bolsillo propio. Es decir, esto es de manual. Es decir, con el culo ajeno somos todos putos. Digo, pero fíjense, porque digo, sigue todo ese procedimiento, porque digo, o sea, ¿qué es lo que pide? Le pide al Estado que esos $350.000 vuelvan al colegio donde está él, justamente para beneficiarse de él. Pero no solo eso, ahora yo hago una pregunta. ¿Es tan importante esa inyección de $350.000 en ese colegio? Si él tanto ama la caridad, que la haga con la propia.
ah, no, esos los 650 no se tocan. ¿Se dan cuenta? Es decir, aparte hay una profunda hipocresía. Es decir, al margen de la violencia implícita en todo esto. Pero después no solo están los daños directos, sino que además están los daños indirectos. Más adelante lo vamos a desarrollar, que son todas esas cosas que ustedes dejaron de hacer a consecuencia del daño directo. Es decir, si ustedes, digamos, ganaban 100, el Estado le afanó 50 y hay daños indirectos, ustedes esos 50 que iban a gastar, ahora no los gastan. Con lo cual hay un montón de transacciones para el otro lado que se caen. Entonces, digamos, básicamente ese es uno de los problemas que hay. Entonces, evidentemente frente a esta situación está claro que nuestro enemigo es el Estado, que el Estado debería ser llevado a la mínima expresión, ¿sí? Imagínense lo complicado que es esto para aquellos que tienen muchos familiares en el Estado, motivo por el cual, digamos, no quieren que, digamos, los libertarios den charlas en lugares públicos. Entonces hay tres tipos de liberales o libertarios. Están los libertarios clásicos, digamos, que uno podría identificar ahí a Smith, a Friedman y a Hayek. Lo de Hayek, digamos, es discutible, digamos, su inclusión ahí. Tiene que ver con un libro que se llama Los Fundamentos de la Libertad, donde básicamente ese tomo tiene 3 libros, los 2 primeros son fascinantes. O sea, cuando llega el último tomo, dice, bueno, pero la gente quiere tener educación, quiere asegurarse educación. Entonces, ¿cómo hacemos para financiar la educación para que genere el menor daño posible? La gente quiere tener salud, ¿cómo hacemos para financiar la salud de la manera que genere el menos daño posible? Digo, por esto, digamos, fue llevado a la categoría de libertario clásico, que a mí me parece un error, pero, digo, sería más largo explicar por qué es un minarquista, por decirlo de alguna manera. Pero son los que admiten cierta intervención del Estado. A ninguno de esos se le ocurre eliminar el Banco Central. Consideran que hay que regular a los monopolios, ¿sí? Digamos, consideran, digamos, que hay que brindar salud, hay que brindar educación. Después están los minarquistas, que consideran que lo único que para lo que sirve el Estado es para seguridad y justicia, lo cual uno hasta en términos estáticos lo puede comprender, porque podría comprender al Estado como lo conocemos hoy como una solución tecnológica a la luz de cómo está el estadio del progreso tecnológico. Ejemplo, durante los 80s muchos libertarios discutían si se podían privatizar las calles. Había un debate sobre si las calles podían o no ser privadas. Hoy la tecnología sí lo permitiría. ¿Por qué? Porque ustedes de hecho hoy tienen autos. De hecho, cuando toman una autopista que tiene peaje, por ejemplo, ustedes pueden tener el sistema de obleas y, digamos, hay un lector y entonces pasan y ahí le cargan después a la cuenta. Con lo cual, también es cierto que muchas de las cuestiones en las cuales participa el Estado, básicamente la tecnología podría permitir ir eliminándolo, o a veces en realidad no surgen las soluciones porque está el Estado en el medio interfiriendo. Llámese lo que fue toda la desregulación de todo el sistema de aerocomercial. Y después obviamente están los anarcocapitalistas, que consideran que el Estado efectivamente es el enemigo, posición a la cual yo adhiero filosóficamente, y que hay que hacer todo lo posible para llevar al Estado a su mínima expresión, donde el cero es parte del conjunto de soluciones. Bueno. Bien. Entonces, a ver, lo que hay que entender es que siempre la intervención... ya tengo... Ok. Entonces, yo tanto hablar del Estado me contagié, me volví ineficiente. Entonces, lo que hay que comprender es que hay 3 formas básicas de violencia. Una es lo que se llama la violencia autística, que es básicamente el comunismo, ¿no? O sea, digo,
llegaron a hacer la revolución rusa y bueno, y si ustedes querían aceptar de buena manera, bien, y si no, los mataban. Es decir, ese sistema asesino, hijo de remil puta, se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Digo, para tener en cuenta, digamos, algunas de las tantas bondades del socialismo. El otro tipo de violencia es la violencia binaria, que es una violencia donde supuestamente a ustedes les sacan algo a cambio de otra cosa. Ya vimos el caso de los impuestos, que ya vimos que es un robo, pero también el gasto público es violento. Porque cuando el gobierno decide gastar en algo, una de las cosas que hace es afectar los precios relativos, con lo cual modifica la asignación de recursos. Claro, el sector que se ve beneficiado festeja. El sector que se ve perjudicado, digamos, quiebra. Lo cual no es tan gracioso. Digo, porque es por algo que lo decidió alguien desde la poltrona por la fuerza. Y no solo que causa daños en este periodo, sino que además causa periodos futuros. O sea, el daño también es de índole intertemporal. Con lo cual, la intervención del gasto público es como un elefante en el bazar. Es más, fíjense esto, digo, de lo violento que es el gasto público. Por ejemplo, no, el Estado hace obra pública y genera empleo. Es mentira eso. Es falso. Porque en realidad, cuando están haciendo la obra pública que supuestamente genera empleo, ¿con qué lo financian? Con impuestos, ya sea impuestos presentes o futuros, ¿no? Deuda o... Consecuentemente, ustedes lo que están haciendo es cobrar más impuestos, con lo cual están quitando capacidad de compra a la gente, con lo cual ustedes estaban pensando gastar en algo que ahora no van a poder gastar porque van a estar pagando impuestos. Con lo cual, no es cierto que crea impuestos, digamos que la obra pública crea puestos de trabajo, sino que en realidad lo que hace es, en el mejor de los casos, lo mueve. Lo primero que hay que entender es que ese acto, digamos, por el cual, digamos, le sacaron la plata es violento y ustedes, digamos, la plata está yendo donde ustedes no necesariamente querían. Porque si ustedes hubieran querido eso, no hubiera sido necesario que lo gastara, digamos, alguien desde la poltrona que está imponiendo sus preferencias sobre la de los de ustedes. Pero además, o sea, siempre, digamos, el Estado es ineficiente y siempre gasta mal, y consecuentemente, digamos, difícilmente el resultado sea bueno. Y además, o sea, siempre, digamos, o sea, ustedes, o sea, van a tener una pérdida de utilidad porque no era lo que ustedes estaban en su prioridad de gastar. El otro tipo de violencia es lo que se llama la violencia triangular, por ejemplo, los controles de precios. El control de precios básicamente es un acto violento. Es decir, hay digamos, una determinada empresa quiere vender a un determinado precio y viene el Estado y se lo prohíbe y, digamos, o sea, y le viene con el garrote, o cobras el precio que yo digo o, digamos, te rompo la cabeza. Digo, claramente no es algo muy amigable que digamos. Por otra, aparte, hay más de 4.000 años de evidencia empírica sobre el control de precios y salarios, no funcionaron nunca. Y acá seguimos con esas pelotudeces. El otro es el control de cantidades. Bueno, el control de cantidades, por ejemplo, fue el cepo. ¿Sí? O sea, esas fotos después no las publiquen ni a gancho. Son una mierda, te lo digo yo de ahora. Digo, si me vas a tomar todas de abajo, no me saqué ninguna. Digo, porque si me vas a tomar fotos para hacerme mierda, ¿viste? Entonces... No, bueno, no, ¿querés ver la diferencia entre sacarla de abajo y de arriba? Entonces, controles de cantidades. Por ejemplo, el cepo. El cepo fue un control de cantidades. O sea, básicamente, ¿qué hizo el kirchnerismo? El kirchnerismo emitía dinero, pero para tratar de tener controlados los precios, ¿qué hacía? Controló el dólar. Entonces, ¿qué pasaba? Bajaban las reservas. Es de manual. Ustedes emiten con tipo de cambio fijo, la reserva cae.
como las reservas habían empezado a caer muy fuertemente, consecuentemente, ¿qué es lo que pasó? Entonces pusieron que restricciones a las cantidades, o sea, no podían comprar básicamente dólares. En realidad no es que no podían, compraban los amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, ustedes tenían un brutal exceso de demanda en el mercado de divisas. La consecuencia era, ese es el efecto directo, o sea, gente que quería transar a un precio más alto y no podía, y gente que quería, digamos, comprar y gente que quería vender, estaban perjudicando a las dos partes, por ende había muchas menos transacciones. Entonces, ese exceso de demanda, que es el efecto directo, tiene un montón de efectos indirectos. Ejemplo, exceso de oferta en toda la economía. Entonces, por ejemplo, el exceso de oferta del mercado de bonos es un precio de los bonos bajos, quiere decir alta tasa de interés. Las altas tasas de interés deprimían la demanda, con lo cual ustedes tenían un exceso de oferta en el mercado de bienes. Por ende, eso mostraba que la economía crecía menos. ¿Sí? Como con la economía crecía menos, demandaba menos trabajo, con lo cual eso que hacía generaba menores salarios reales y menos puestos de trabajo que lo compensaba el kirchnerismo con los empleados públicos, y por eso metió 1,5 millones de empleados públicos en los últimos 4 años. ¿Sí? Con lo cual era necesaria una mayor carga tributaria para pagar a ese 1.400.000, ese 1.500.000 de parásitos nuevos. Con lo cual termina complicando más aún el proceso de crecimiento económico. O sea, miren cómo una medida en un mercado no solo genera el daño directo, sino que además genera un desastre en el daño indirecto. Y le digo, si después lo que lo vienen a arreglar son unos pelotudos. Después está, no, bueno, pero el Estado puede funcionar bien. No, jamás funciona bien el Estado. Siempre funciona mal. Y es muy simple, porque hay 4 maneras de gastar. Esto lo decía Milton Friedman, está en un libro que se llama Libre para elegir, que es Friedman y Rose Friedman, o Rose Director, quien quiera. Y ahí, ustedes pueden gastar el dinero de ustedes o el de otros, si lo pueden gastar en uno mismo o en otro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de gastar? Y que ustedes mismos gasten el dinero de ustedes en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuánto les costó ganarlo. Y ustedes saben muy bien lo que quieren gastar, en qué quieren gastar las cosas. Pongan este ejemplo. Miren, supongo que tengo un agente fiscal, ¿sí?, que viene al lado mío y básicamente lo que hace es gastar en lo que yo quiero. No voy a estar igual, voy a estar peor porque a ese agente fiscal le tengo que pagar. Con lo cual voy a tener menos bienes para disponer para mí. Fíjense que aún en ese caso extremo no funciona. Imagínense, o sea, con el señor de por ejemplo, de tantos familiares en sector público. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, por ejemplo, ustedes podrían gastar el dinero de ustedes en otros. Es cuando van a hacer un regalo. ¿Qué tratan de hacer? Y minimizar el costo. Porque ustedes saben lo que les costó ganarla, pero la va a disfrutar otra. Hay otra forma de gastar mucho más feliz, que es gastar la de otros en uno mismo. Miren, estoy cansado de ver ejecutivos que cuando viajan por la empresa no saben el escándalo que hace si lo mandan a ejecutiva. No a Durita, a ejecutiva. Con lo cual exigen que lo lleven en primera. Eso sí, cuando viajan con la familia de vacaciones, con la propia, van en turista todos. Es decir, siempre es fácil gastar con el bolsillo ajeno, eso es facilísimo. Entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? Es gastar el dinero de otro, por el cual, no tengo ni la más remota idea cuánto costó conseguirlo. ¿No les será muy ajeno un señor parásito que dijo, no, las retenciones están bajas, hay que hacer un esfuercito más? ¿Por qué no empezás a echar familiares tuyos al Estado, hijo de puta? Saben muy bien de quién hablo. Obviamente. Es decir, no hay nada peor que gastar el dinero de otros en otros. Eso que se llama estado del bienestar debería llamarse estado del malestar.
¿Por qué? Porque siempre funciona mal. Entonces, después viene la corrupción. Es interesante porque yo me acuerdo en el año 2001, cuando se sacó la ley de flexibilización laboral, nada, le pusieron guita a los senadores. Un señor que se sintió mal, por eso que era el que llevaba las coimas, que se llamaba Pontacuarto. ¿Quién terminó preso? Pontacuarto. Ninguno de los senadores. ¿Creen que esto funciona a la perfección? No crean que funciona mal. Funciona a la perfección. No hay políticos pobres. En especial si están en el poder. Entonces, ahora están todos felices. No, porque esta vez vamos a meter presos a los empresarios. Lo primero que tienen que entender que ningún empresario puede comprar favores que el político chorro no tiene para vender. La corrupción es inherente a la existencia del sector público. Te voy a explicar por qué. Supongan que ustedes tienen una empresa y tienen un comprador, y el comprador es corrupto. ¿Qué quiere decir un comprador corrupto? Que paga por la mercadería más caro que lo que corresponde. Eso significa que la empresa está teniendo mayores costos, o puesto en otros términos, está teniendo menores ganancias de las que en principio tendría si no tuviera un departamento de compras corrupto. ¿Hasta ahí vamos? Si eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Va a aparecer otra empresa que va a descubrir que puede vender el mismo bien a un precio más bajo, o que al mismo precio puede vender un bien de mejor calidad, o puede, las dos cosas a la vez, vender un producto de mejor calidad a un mejor precio. Cuando esto pasa, la empresa que tiene el corrupto adentro quiebra. Es decir, el propio proceso de mercado lo limpia. Y una de las cosas que hacen las empresas es justamente cuidarse de que esto no pase. Justamente ¿por qué? Porque saben que si no van a la quiebra. Entonces, básicamente, el mercado es una fuerza demasiado poderosa como para limpiar todo esto y que no exista. Ahora, lo que sí es cierto es que la corrupción es inherente al sector público. ¿Por qué? Porque el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos. Hagan bien o mal las cosas, los ingresos los tienen garantizados. Consecuentemente, no hay incentivo a gastar bien. Afanen o no afanen, es lo mismo. Digamos, entonces veamos esto. ¿Cómo es que aparecen los empresarios y los empresucios? Y bueno, el empresario ¿qué es? Es un tipo que descubre que es más fácil ser exitoso entongando-se con el político antes que servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Son muy fáciles de identificar. Yo me acuerdo que un día estaba en un programa de televisión, estaba el chanta miren que hay que ser hijo de puta en la vida, ¿no? Porque el tipo creó una fundación o una agrupación que se llamaba la José B. Gelmar. O sea, es el de la Cámara de Marroquinería, un hijo de puta, porque verdaderamente, o sea, de cuero y marroquinería, no sé. ¿Vos sabés cómo se llama? Decir el nombre, lo digo públicamente. No, flor de hijo de puta. Entonces, digo, el que no me cree, va, mira lo que era el plan de inflación cero y lo va a... Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es un empresario? Ustedes miren, son de Manuel, ustedes dicen, mire, Argentina tiene un problema de competitividad, entonces están los dos discutiendo que no pueden competir todo. Entonces, ¿qué era lo que yo proponía? Bajar impuestos. ¿Qué proponía el empresario? No, los impuestos, estos pueden ser mayores. Eso sí, lo que necesitamos es mucha protección. ¿Por qué? Porque en ese sistema tienen la ganancia garantizada. En cambio, si ustedes bajan los impuestos y los ponen a competir, si no es eficiente, va a la quiebra. Con lo cual, lo que estaba dejando en evidencia era que era un ineficiente. Es decir, son muy fáciles de detectar. Bueno, los empresucios es muy fácil también de detectarlo. Por ejemplo, en la obra pública, ustedes le asignan la obra pública a un empresucio, le pagan y la obra pública no apareció. Digo, se les puede ocurrir algún nombre ahí. Después están los empresarios
a la defensiva. ¿Por qué? Porque básicamente lo que sucede es que cuando ustedes no forman parte del tongo con el Estado ¿qué va a hacer? Los va a perseguir. La van a pasar mal. ¿Sí? Digamos, o sea, ustedes son una petrolera, digamos, o sea, cuando ustedes le cargan nafta y un montón de impuestos, ustedes la tienen que juntar y le tienen que dar la plata al Estado. Salvo que sean amigos del Estado, como el señor Cristóbal López. ¿Está claro? Y con esa plata compran medios y de esos medios agreden a los que piensan distinto. ¿Cómo qué lindo funciona el Estado? Y obviamente, cuando ustedes tienen este poder de destrozar a una empresa, ¿sabe qué descubre el funcionario público? Que lo puede usar. ¿Y ustedes creen que lo van a usar por bien de la gente, por bien de las empresas, por el bien de la comunidad de negocios o la prosperidad? Venga, la van a usar para enriquecerse. Es decir, con lo cual, lo primero que tienen que entender también es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Bueno, no lo voy a desarrollar porque es muy largo, lo voy a tosigar, como que quiero eliminar el Banco Central y todas esas cosas. O sea, pero digamos, o sea, básicamente lo que tienen que comprender es que la emisión de dinero es... A ver, fíjense, miren qué hijos de puta que son los políticos. Digo, y el ejército de hijos de puta que trabaja para los políticos, ¿no? Digo, muchos de ellos economistas, obviamente. Digo, el tipo, van y quieren maximizar el impuesto, ¿no? Entonces, digo, hay una parte de la literatura de finanzas públicas que busca maximizar el impuesto. Es decir, digo, algo así como maximizar la violación sin vaselina. Entonces, digo, en esa misma lógica, estos hijos de puta calculan cuánto debería ser la inflación óptima. ¿Por qué? Porque la inflación es una forma de quitarle recursos a la gente. Ustedes, digo, esos papelitos de mierda emitidos por la institución esa que está en Reconquista 266, que fue creada por 40 años, por lo cual deberían haberla cerrado en 1975, pero sin embargo sigue para estafar a la gente. ¿Cuál es el problema? El problema es que es una forma de recaudar impuestos. Aun cuando no haya inflación hay una estafa. ¿Por qué? Porque si la economía crece y emiten en línea la demanda de dinero, están jodiendo que a los tenedores de pesos, porque si no habría deflación y todos seríamos más ricos. Pero no, se la tiene que llevar el Estado. Y que hablar en un gobierno que genera mucha inflación. Pero para eso también hay un ejército de hijos de puta que nos ayudan, ¿eh? Porque están, no, la inflación es un fenómeno multicausal. Y aquellos que dicen que la inflación es siempre y todo un momento un fenómeno monetario, que dicen, no, ustedes son tierraplanistas. Y hay más de 4.000 años de evidencia empírica, digamos que la inflación siempre en todo lugar es un fenómeno monetario. En el único lugar, mire, yo digamos a consecuencia de esto, digo, lancé un desafío. Y les dije a esta manga de pelotudos que si verdaderamente la inflación era multicausal, o ya digo en el caso extremo de los que están en la línea Kichilov, donde no tiene nada que ver la inflación con la emisión monetaria. Fíjense que hace poco se hizo una encuesta en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Económicas el 83% considera que la inflación no tiene nada que ver con la emisión monetaria. Digo, ustedes se dan cuenta, digo, entonces ¿qué le dije? Bueno, si es así, ¿por qué no prueban la existencia de inflación en una economía de trueque? Si la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, en una economía de trueque no van a tener inflación. ¿Está claro? O sea, con lo cual, digamos, todavía sigo esperando que me puedan contestar algo y después vienen, ¿no? Con la inflación multicausal. Que den de vuelta la misma cantinela porque saquen la parte monetaria y vamos por la parte, digamos, multicausal que de dinero. Tampoco lo pueden probar. Pero esas pelotudeces se repiten. ¿Sabes cuál es otro lugar donde se repiten estas mismas pelotudeces? En Venezuela. ¿Ok? Con lo cual lo que tienen que entender es que la inflación es otra forma por la cual, digamos, los políticos estafan a la sociedad con un impuesto no legislado. Este es un tema muy interesante, digo, porque parece una tomada de pelos en la Argentina, porque fíjese esto, se supone que las mierdas esas que están en el Congreso son, digamos, los diputados son representantes nuestros. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes votaría a alguien para que les baje el ingreso?
¿Hay alguien que votaría para que le bajen el ingreso? No. Digo, todos los auditorios me contestan que no. O sea, ahora, digo, qué interesante, porque estos hijos de puta que supuestamente nos representan cuando hay que subir los impuestos, está todo de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay, digamos, o sea, claramente si esto es un Estado fallido, porque esa gente no nos representa. Solamente se representan a ellos. Miren cuando le encontraron el tombo de los pasajes, cómo se pusieron todos de acuerdo. La de ellos no se toca, la de ellos es sagrada. Este gobierno, cuando quiso hacer la reforma, ¿por qué fue tan lento? Porque básicamente lo que dijo es, vamos a mantener el gasto público en términos reales constantes. O sea, los políticos no pierden y que la economía, en la medida que se va expandiendo, eso permita bajar impuestos. Pero la de los políticos no se toca. El problema era, ¿qué pasaba si caía la economía? Había que darle más a los políticos. ¿Qué terminó pasando en este gobierno? Subió la presión fiscal. Entonces, pero vamos a las partes así más divertidas, que a mí me divierten más, que tiene que ver con esto de la discusión del socialismo, ¿no? Y una de las cosas bien de socialista es esto, digo, de la redistribución del ingreso, la justicia social, todas estas indicios. Es interesante porque yo digo, o sea, hay una forma fácil de explicarlo. Porque acá lo que importa en el fondo es el trasfondo filosófico de todo esto. Entonces, digo, usted quiere identificar esto, yo lo identifico muy fácil. Los socialistas son el club de las porongas cortas. El pene promedio, el que la tiene chiquita, el que la tiene grande, no anda pidiendo amputación. Es interesante porque, digamos, en la medida que yo avance en esto, a ustedes se les va a venir el ejemplo y se van a dar cuenta que tengo razón. Entonces, lo primero que hay que entender, el problema básico del socialismo y todas las teorías que emanan del socialismo es la teoría del valor sobre la que se sustenta. La misma teoría de la explotación parte de eso, que es básicamente la teoría del valor trabajo. Es decir, las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen incorporada. O, más modernamente, si ustedes quieren, las cosas valen por la cantidad de costos que tienen. Lo cual es una pelotudez del tamaño de una casa. Y les voy a explicar por qué. Suponga que yo llego acá y no hay vino. Parece que Dios me fue bastante eficiente. No, pero digo, o sea, no hay vino. Entonces, ¿qué digo? Qué bueno. Me puedo dedicar a hacer vino. Entonces me consigo la botella, me consigo la uva, la transformo en vino, consigo la etiqueta, consigo el corcho. Y obviamente, pero yo solo agarro el bruto margen. Ahora, digamos, voy a plantear una situación, les pido que sean educados y sobre todas las cosas muy ordenados, para no producirme daños porque tengo que irme sentado en el avión. Tengo una sociedad de abstemios. ¿Me pueden decir qué hago con las botellas de vino? Acaba de aumentar la demanda de vaselina. Bien, entonces digo, no tiene sentido, una teoría así no tiene sentido. Si eso fuera cierto, los empresarios podrían cargar todos los costos y venderían todo como está. Y no ¿saben qué? Sería un mundo muy feliz para los empresarios, no habría quiebras. Porque si las cosas valen por los costos que le metieron arriba, ¿cuál es el problema? Con lo cual también, digamos, eso, digamos, es sumamente ineficiente. Eso fue, digamos, desterrado de la teoría económica en un libro de 1871 de Menger, que se llama Principios de Economía Política, con lo cual es muy gracioso cuando, digo, el surderío dicen, esas son teorías viejas. O sea, la falacia de que algo, porque viejo no sirve, ¿no? Digo, entonces, ¿saben qué? Que esa manga de pelotudos saquen el cero, vamos a ver qué pasa con la matemática, porque el cero es viejísimo. Entonces, digo, obviamente que, digamos, ¿qué era lo que decía Menger? Que en realidad no son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos. Es decir, si ustedes tienen un negocio que funciona, obviamente pueden pagar por las cosas que tienen que contratar. No que, digamos, van a sumar los costos y con eso van a vender porque no les va a dar, digamos. O sea, esto es la misma discusión en el fondo del pelotudo de Piketty con la heredera de Peugeot. Digamos, la envidia le sale hasta por los poros. No, porque la heredera de Peugeot y la herencia y que este y que el otro, ¿no? La herencia, bullshit. A ver si entienden. La heredera de Peugeot hace 3 modelos malos y quiebra y se mete la fábrica en el traste.
Es decir, el que determina quién tiene el capital no es el que tiene las máquinas, sino que el capital está en manos de quien determina el consumidor. ¿O acaso el día que Edison inventó la lamparita, digamos, los productores de velas pudieron hacer algo? Más que meterse las velas en el orto. Entonces tienen que comprender eso. Entonces, digo, claro, pero a partir de eso es donde sale la teoría de la explotación, porque claro, entonces si ustedes suman los costitos, entonces claro, si aparece la ganancia, que claro, es explotación. Pero no es que existe la explotación, en realidad es que es una teoría pelotuda, que es otro problema. Fíjense lo pelotuda que es esta teoría, donde supuestamente los empresarios, ¿sí?, explotan a los trabajadores. Ahora, es interesante, ¿no? Porque cuando uno mira el progreso tecnológico, ¿qué es lo que hace el progreso tecnológico siempre? Ahorra trabajo. O sea, o son benefactores porque justamente generan tecnología y esa tecnología genera menos explotación. Ah, pero entonces ahí lo atacan porque en realidad van a dejar de decir empleo a la gente. Absurdo, pónganse de acuerdo. O sea, ustedes no están de a favor. Digo, el progreso tecnológico les destruye la teoría. Porque, digo, o sea, justamente uno de los problemas que tiene es lidiar con el progreso tecnológico. Porque imagínense, digamos, que ustedes hacen un bien ahora mucho más eficiente y consumen muchas menos horas de trabajo, con lo cual, digamos, o sea, se les derrumba esa teoría. Entonces, tienen ahí un problema, y aparte esta incompatibilidad, ¿no? Digo, o sea, como el empresario opresor tiene ganancias por explotar y es tan pelotudo que las deja correr teniendo progreso tecnológico. Muchachos, digo, o sea, entre el hombre nuevo, digo, los empresarios, digamos, que entonces van en contra de sí mismos, digo, no cierra, es un conjunto de pelotudes, vamos a ver claro. Y después la otra tiene que ver, digamos, con lo que es la igualación de la tasa de ganancia o tasa de retorno. Si eso funcionara, digamos, eso tiende a, digamos, corregido por riesgo, se tiende a dar en una economía en estado estacionario. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es incompatible con la teoría valor-trabajo. ¿Por qué? Porque entonces todos los bienes tendrían que tener la misma cantidad de trabajo, y está claro que eso no sucede. Es decir, con lo cual es una pésima construcción teórica, no tiene validez empírica, por eso siempre los zurdos viven de espalda a los datos. O sea, digamos, yo no sé si odian más un dato duro o el agua. Porque aparte, o sea, todos tienen esa característica de ser sumamente roñosos. No, ustedes se ríen, pero es cierto. Entonces, esto básicamente, ¿cómo fue corregido? Fue corregido por la teoría subjetiva del valor. Es muy interesante porque un día ustedes tienen toda la refutación de Marx en un libro que se llama, de von Bauer, que se llama Reflexión final sobre el sistema marxiano, algo así. Donde Marx prometió que lo iba a contestar en el segundo tomo. Como se murió, o sea, no lo contestó. Él quiso contestar, no pudo, o sea, entonces un día me encuentro con un zurdo y le hablo de von Bauer. Dice, no, el problema es que von Bauer no entendió. Digo, los hechos te están aplastando, o sea, von Bauer no entendió. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que esa teoría es una mierda? Pero bueno, no importa. Entonces vamos ahora, digamos, a la teoría superadora, que es la teoría subjetiva del valor, donde el valor viene determinado por la preferencia y la escasez. Porque ustedes el aire, digamos, es un bien muy deseado, ¿sí? Pero hay tanto que el precio es cero. Salvo que vivan en Argentina, que ahora le quieren poner impuesto al bien y todas esas cosas. No, si acá para cobrar impuestos, ustedes acá no tienen mucho viento, ¿no? Porque si no el inútil, digamos, le va a poner impuesto al viento también, aunque no tenga. Entonces, básicamente eso es lo que determina digamos, el precio, ¿no? Digamos, la preferencia y la escasez. Y esto es interesante porque asociado a esto queda vinculado, ¿sí? Queda vinculado, ¿qué cosa? La remuneración de los factores. Es decir, los factores vienen determinados por el valor del producto marginal de ese factor. Ejemplo, el trabajo. El trabajo viene determinado por el valor del producto marginal del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es
la multiplicación entre el precio, donde entra la preferencia y la escasez, y la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes le pegan con un producto que es buenísimo, que todo el mundo lo quiere, con lo cual el precio se va a la estratosfera, y además son productivos, se llenan de guita. Ahora, si ustedes producen un bien que es una porquería, que no lo quiere nadie, van a ir a la quiebra. Miren qué fácil. Es decir, solamente ustedes van a ser exitosos en el capitalismo en tanto y en cuanto sirvan al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Yo no tengo culpa que, digamos, la mayoría de estos pelotudos nunca hayan leído sobre la teoría de la distribución. Yo entiendo que es de las últimas partes de los libros de microeconomía y es muy difícil llegar ahí, parece. Porque ni siquiera estudian equilibrio general, que carajo van a estudiar teoría de la distribución, que viene un par de capítulos después. Entonces, digamos, lo que hay que entender, que además todo eso se dio en qué contexto, en un contexto de intercambios voluntarios. Es decir, todas estas transacciones se fueron como resultado, digamos, de que nos pusimos de acuerdo. Entonces, yo ahora les quiero hacer un punto ahora sobre el tema del rol de los intercambios voluntarios. Voy a plantear dos sociedades y ustedes me tienen que decir qué sociedad les parece más justa y cuál y por qué, qué sé yo. El primer caso es el caso de España. Aparece un peticito, debe ser así, que juega el fútbol, la gasta, la deja así, la descose toda. Se llama Messi. Una de las cosas que descubren es que si lo tenés a Messi, la vas a pasar bárbaro, porque vas, digamos, a ganar todo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Todos los clubes de fútbol quieren contratar a Messi. ¿Y qué descubre Messi? ¿A cuál va a ir? ¿Al que le pague más? ¿O acaso ustedes, frente a dos trabajos idénticamente iguales, no van a ir al que le paguen más? Entonces Messi dice, bueno, yo quiero la recaudación de 2 estadios por mes. Eso significa que aquel equipo que lo compre o que lo contrate va a tener que pagar el doble por las entradas. Las va a vender al doble. Los únicos dispuestos a pagar esto, son los catalanes. Con lo cual, el Barcelona se compra a Messi. Empieza la temporada, el Barcelona arrasa todo, les gana a todo, los baila a todo, los humilla públicamente a los del Madrid y salen campeones. Están tan felices los catalanes que se van a Madrid directamente en traje de Adán a bailarle por toda la ciudad a los de Madrid. Están con una vena tremenda. Hasta ahí, digamos, todo parece bárbaro, hasta que no llegaba algún zurdo pelotudo a decir, pero la distribución del ingreso es profundamente desigual. Miren, Messi multimillonario. Después, ¿quiénes vienen? Vienen los jugadores del Barcelona y los directivos del Barcelona. Después, ¿quiénes vienen? Todos los españoles menos los catalanes. Y por último, los catalanes. O sea, es más, Cataluña es la tierra de la desigualdad, porque miren lo que gana Messi, miren lo que gana el catalán. El primer punto es, che, en la cuenta esa, ¿dónde está toda la que disfrutaron los hinchas del Barcelona por tenerlo a Messi? ¿Acaso fueron a punta de pistola a ver al Barcelona? ¿Se dan cuenta? Es decir, no están. ¿Qué era lo que querían los catalanes? Salir campeones. ¿Y qué no tuvieron? Salieron campeones. ¿No estaban dispuestos a pagar por la entrada a eso para ver los campeones? ¿Qué tiene de malo esa sociedad? Si todos los intercambios fueron voluntarios, cada uno consiguió lo que quería. Mire si encima llegan a tener mala suerte y no lo consiguen. Digo, ¿qué puede pasar en la vida real? Pero como decía De Vincenzo decía, un día le dijeron, maestro, lo que pasa, usted tiene suerte. Sí, también descubrí que cuanto más entreno, más suerte tengo. Con lo cual digo, ojo, que la suerte es un factor importante, pero hay que ayudarla mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, entonces, voy a proponer otra sociedad. Subo al colectivo con mi amiga Cristina, Elizabeth, y
nos sentamos al fondo del colectivo y ella se sienta a mi izquierda, obviamente. En ese recorrido, donde vamos teniendo una muy hermosa discusión sobre la redistribución del ingreso y la justicia social, sube un señor que le revienta los bolsillos de dinero al colectivo. A ella no le importa, digamos, si esa plata es para operar de los ojos al hijo, que si no se queda ciego. A ella no le importa eso. Le molesta que está con los bolsillos que revienta de plata. Entonces, ustedes en los colectivos hay un bate para probar cómo está de aire los neumáticos. Entonces agarra el bate, se le pone al lado del tipo y le dice: o me das toda tu plata o te rompo la cabeza. En ese momento el señor dice: no voy a poder pagar la operación, pero más vale que esté vivo, porque en la medida que esté vivo podré volver a generar dinero y podré pagar la operación. Pero no importa, es un detalle, digamos, de segundo orden para ella. Entonces ella agarra toda esa plata que tenía este hombre y, suponiendo que no la gasta en carteras, que no la gasta en hoteles, que no la gasta en los zapatos esos de suela roja, la chica sabe de qué hablo, y que los hace pintar de negro y paga una fortuna para que no se sepa que son los de la suela roja. Entonces supongamos que no lo gasta en nada de eso y la redistribuye igualitariamente entre todos. Pregunta: ¿alguien podría decir que esa sociedad es más justa? Es profundamente injusta. Tiene un vicio de origen, que fue que la violencia y el robo. Y no solo eso, que hay violencia y el robo, sino que además el elemento previo, ¿cuál fue? La envidia. La envidia porque ese tenía y ella no. Entonces fue violentamente, se lo robó y lo repartió. Esto es lo mismo cuando dicen: no, con el kirchnerismo estábamos mejor. ¿Saben qué? Es cierto. Para un grupo es cierto. Les hago este ejemplo. Supongan que ustedes tienen una casa, van al banco y la hipotecan. Y a cambio de eso, que se llevan plata. Entonces agarran esa plata y la usan para irse de joda por todos lados. Y llega un momento que se quedan sin plata. Entonces tienen que pagar el banco y no tienen plata. Entonces, ¿qué hace el banco? Los ejecuta. Y como en el medio estuvieron de joda y todos se quedaron además sin trabajo, ¿no? Pues se pasaron de joda. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente antes estaban mejor. Porque ahora no tienen trabajo, no tienen plata, no tienen casa, están en la yeca, no tienen para morfar. Pero aún en ese caso, no tendría nada de malo. Es cierto, antes estaba mejor, ahora saben por qué estaba mejor, porque se comieron el capital. Pero no tiene nada de malo, ¿por qué? Porque le hicieron con la propia. Con lo cual, si son pelotudos y toman malas decisiones, listo. Javier, tenés poco tiempo. Ok, ya va. Hago un par de ejemplos divertidos más y me voy. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, básicamente, el kirchnerismo vendría a ser un ejemplo como el cual ustedes van al banco, ¿sí? Se llevan la plata y en ese momento aparece de vuelta Shaquille O'Neal, les afana toda la guita y Shaquille O'Neal la reparte entre unos que estaban ahí de pedo, digamos, borrachos, digamos, o sea, unos vagos, digamos, que les salía sangre de las uñas de tanto rascarse la cola. ¡Claro, Dios! Para ese grupo, Jack es un héroe. Y estaba mejor. Ahora, el otro estaba recontra caliente. ¿Y por qué entonces, digamos, el populismo funciona? Por decirlo de alguna manera, al menos en el corto plazo. Y porque la distribución del ingreso básicamente lleva el formato de un H cuadrado. Quiere decir que la moda, o sea, el valor que más se repite, está debajo de la media. Con lo cual el 75% de la gente está debajo de ese valor. Esa es la lógica del populismo, hablar de pobres y ricos y enfrentarlos. ¿Por qué? Y miren, esta es mundial, esta es de Víctor Hugo Morales.
El relator del relato. Parece que hay un problema con ese nombre. O sea, parece que debe ser sinónimo de hijo de puta, o debe haber otros muy buenos por otro lado. ¿Qué dijo el relator del relato un día? Dijo, si no fuera por Clarín, Cristina tendría el 75% de los votos. ¡Es de manual! Es de manual, y se dan cuenta, el tipo estaba, digo, era Pareto puro. O sea, Mussolini, que era el, digamos, porque, sí, Pareto era el asesor de Mussolini. Entonces, lo primero que hay que entender, que este sistema, ¿sí?, de la redistribución del ingreso, de la justicia social, es injusto, y está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el odio, en el trato desigual frente a la ley. Es decir, que tiene unos valores morales de mierda. Ahora, digo, lo otro que también hay que tener en cuenta es que, digamos, aquellas economías que son más libres crecen más, tienen un PBI per cápita que es 8 veces y medio más grande, que el decil más bajo es 11 veces más rico y que además es el decil más bajo el doble de rico que el decil promedio, digo, que el ingreso promedio, ¿sí?, de la economía reprimida, con lo cual el más pobre de la economía libre está mejor por lo menos que el 75-80% de la población del país reprimido. O sea, no solo eso, sino que además hay 25 veces menos de pobres. Entonces la pregunta es más, fíjense esto, hasta la gente vive más. Entonces la pregunta es, digo, ¿para quién es este negocio? Miren lo que es la caída de la pobreza a partir de que arribó el capitalismo. Es decir, entonces el capitalismo no solo que es moralmente superior, sino que además productivamente es más superior. O sea, es superior, es decir, cuando se cayó el muro, aplastó a los zurdos. Acá parece que no se enteraron, pero los aplastó. ¿Sí? Pero no solamente, bueno, acá están los temas de todas las mentiras socialistas, que no vienen al caso, porque si no, no termino más. Digo, el sistema capitalista no solo es más productivo, no solo, ¿sí?, es ética y moralmente superior, ¿sí? Porque ¿cuáles son los valores del capitalismo? ¿O cuáles son los del socialismo? Ya lo vimos, la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley y sobre todo el asesinato, ¿no? Porque asesinaron a más de 150 millones de seres humanos, al margen de los que cagan de hambre. Si no, miren Venezuela. Ah, no, pero cuando pasa eso, es no, Venezuela no hay socialismo. Eso es un increíble. O sea, y después hablan de los nórdicos que tienen los mejores índices, tienen excelentes índices de libertad económica. O sea, tienen un problema. Un día, digo, en un debate en Intratable, la crucé a dónde la dejé patinando como la pelotuda que es. Pero digo, o sea, y los países capitalistas en términos de luces. De hecho, hay un dicho genial chino que dice: no maldiga la oscuridad, enciende una luz. Esto es igual. Digamos, que la sociedad deje de maldecir en nombre de la envidia y el odio y el resentimiento. Y vamos por el progreso tecnológico, por el esfuerzo, por el ahorro, ¿sí?, por meter, por progresar. Y sobre todas las cosas, digamos, servir al prójimo conviene de mejor calidad, un mejor precio y respetarle su proyecto de vida a ultranza, ¿sí? Esa es la idea. Porque además de todo esto somos estéticamente superiores. Porque ¿cómo eran los edificios de la vieja, digamos, detrás de la cortina de hierro? Eran cuadrados, grises, sin ventanas, adentro eran inmundos. Yo tuve la posibilidad de ir a varios de ellos, ¿sí? Entonces, digamos, porque muchos de esos eran edificios públicos que después iban a ser parte de privatizaciones, ¿sí? Entonces digo, no es que me lo contaron, yo lo he visto. Eran una inmundicia. Les puedo asegurar que ni siquiera pasarían por un baño de ahí. O sea, pero ni los hombres. Bueno, digamos, si fuera en alguno de los países nórdicos tendríamos problemas, porque ahora quieren obligarlos a que en el baño vayamos sentados. Pero digo, o sea, aun cuando, digamos, tengamos que hacerlo uno. Entonces, digo, pero ese es el punto, o sea, no solo, digamos, más, es decir, miren lo que eran los autos del comunismo, el Lada era una mierda. En cambio, de este lado, ¿qué había? Está la Lamborghini, está el Ferrari, está el Lotus, está el Mercedes-Benz, está el Bentley, está el, digamos, el Rolls-Royce.
Es más, nosotros inventamos la minifalda y la bikini. Entonces, digamos, no solo que somos superiores, sí, digamos, en lo productivo, somos superiores ética y moralmente, y además somos superiores estéticamente. Por ende, no hay nada por lo cual abrazarse a ese sistema de mierda que genera pobreza, que genera hambre, digamos, que genera violencia. Digamos, vayamos por el capitalismo, que es la fuente de prosperidad y armonía entre los pueblos. ¡Viva la libertad, carajo! A ver, acá José Guillermo me dice que hay que elegir entre